Tribunal Supremo, comisionado de la Comisión Internacional de Juristas, que escribió: el transfugismo puede ser delito, y que en España se ha condenado esto, ¿no? Por eso estamos en comunicación con el doctor Daniel Herbeta, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, profesor universitario, porque queremos, estas cosas me parece que en la sociedad no pueden pasar desapercibidas. Una sociedad democrática como la Argentina no puede tolerar semejante nivel de transfugismo en la política. Doctor Herbeta, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, en base a este artículo, ¿no?, que escribió el doctor José Antonio Martín Pallín, el transfugismo puede ser delito. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo analiza, ¿no?, esto que ha pasado también acá en la Argentina? Mire, hay dos grandes niveles de análisis, ¿no? Yo le quiero hacer una muy breve referencia histórica, porque usted sabe que después del terrorismo de Estado, si una preocupación tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue precisamente la de recuperar la plena vigencia del Estado de Derecho y fundamentalmente la juridicidad, digamos, en el ámbito de la República Argentina, ¿no? Por eso digo, a veces es una paradoja, estamos cumpliendo un poco más de 40 años de la refundación democrática y 30 años de la reforma constitucional del 94, que también es un hito porque usted sabe que frente a la aspiración reeleccionista, que no tenía forma de ser parada del expresidente Menem, Alfonsín también allí propuso un núcleo de coincidencias para tratar de fortalecer las instituciones, fundamentalmente la democracia y la ampliación de derechos. Y hay un dato histórico, porque el transfugismo, que es una expresión acuñada hace tiempo, usted sabe que tránsfuga es el que pasa de un lugar a otro, tiene una larga historia y ha sido objeto de muchos estudios. Le voy a dar una referencia muy puntual del año 2007-2008, un artículo muy interesante del ex gobernador de Río Negro y ex diputado por la Unión Cívica Radical, Osvaldo Álvarez Guerrero, donde Álvarez Guerrero planteaba la larga historia que tiene el transfugismo y daba cuenta de que en la Argentina, no solo en la Argentina, ¿no?, en otros lugares también de América Latina, en España, en Italia, pero fundamentalmente en Argentina, el primero que lo denunció fue nada más y nada menos que don Hipólito Yrigoyen. Y mire, el tema es complicado porque me parece que es una práctica. Yo no estoy analizando esta cuestión puntual de ayer, más allá de la opinión personal que tengo. Tal vez le corresponda a otros que tengan alguna competencia territorial analizarlo, pero en primer lugar no solo es una práctica que merece un reproche político, ético, social, un reproche constitucional, porque en última instancia tiene un impacto muy grande, digamos, en la concepción de la representación democrática, incluso en el contexto de lo que es un Estado de Derecho, porque convengamos que en el caso de la política, el transfugismo supone quebrantar, te diría casi defraudar, una relación democrática de representación política originaria que deriva de la elección de los ciudadanos. Es una forma de infidelidad, digamos, hacia quien ha depositado determinada confianza y determinado sentido en un representante del pueblo. Es como si yo le hablara en términos patrimoniales de una administración infiel, ¿no? Le encomiendo a un administrador que maneje mis negocios y lo maneja en contra de mis propios intereses. Pero bueno, creo que es un tema que por eso amerita ser discutido, que no puede naturalizarse y que obviamente la Facultad de Derecho, yo ahora tengo un acto por los 30 años de la reforma constitucional, la Facultad de Derecho deben ponerlo en la agenda de discusión como todo el ámbito político. Y el tema, digamos, además de estos reproches, el tema que usted me plantea, sí, es un tema que efectivamente ha sido tratado por el Tribunal Supremo Español. No hay un caso, hay más de un caso donde el Tribunal Supremo Español consideró de que en todo supuesto de transfugismo hay una especie, digamos, de estafa, digamos, a la sociedad, y que en la medida en que
digamos, el transfugismo esté motivado por el ofrecimiento de prebendas, de dávidas o de promesas que encierran algún favorecimiento o ventaja económica. En el caso de nuestro Código Penal, miren, el delito de cohecho no solo puede ser, la promesa puede ser directa o indirecta, Claro. es decir, no solo al propio funcionario, ¿no? Pero en el caso en que el transfugismo, cuestión probatoria de por medio, encierra una ventaja económica, el Tribunal Supremo español consideró que se daba un supuesto de delito de cohecho, que es un delito que usted sabe está regulado en el caso de España, en el caso de la Argentina, como un delito contra la administración pública, que es un delito que apunta no solo a preservar el buen funcionamiento de la función pública, sino básicamente apunta, y hay convenciones internacionales firmadas por la Argentina, a la problemática de la venalidad de los funcionarios públicos, y tiene como finalidad precisamente la idea de eliminar la corrupción y la venalidad en el ejercicio de la función pública. Porque fíjese que, estoy hablando académicamente, ¿no?, del tipo penal. El delito consiste en recibir, en ofrecer, según el cohecho sea activo o pasivo, una ventaja, un favorecimiento económico, una promesa, a cambio de hacer algo que incluso no necesariamente tiene que ser ilícito lo que hago, porque es para hacer algo que es propio del ejercicio de la función. Lo que está prohibido justamente es el recibir el favor, el recibir la ventaja, en este caso, y de acuerdo a los fallos del Tribunal Supremo español, para, por ejemplo, abstenerse en una votación, un concejal que se abstuvo o renunció para favorecer una mayoría que terminó con la elección de un determinado alcalde, o para, digamos, variar sin ninguna motivación circunstanciada, justificada, porque también en el ámbito de la política puede haber desavenencias, como en el ámbito del derecho usted puede a veces cambiar un criterio en la medida en que usted dé cuenta de razón fundamentada de ese cambio. Y en el caso de la política, el Tribunal Supremo español no dejó de analizar esta cuestión y dijo, sí, pero si hay un cambio, tiene que haber una muy clara y fundamentada explicación ante la ciudadanía, porque en última instancia lo que se está rompiendo es un pacto. Y romper ese pacto con el elector, y fundamentalmente cuando existe la pertenencia a un partido, tiene riesgos muy serios para la preservación del sistema democrático. Es una estafa electoral, doctor. Es una estafa, ¿no? Al electorado. Sí, mire, el Tribunal Supremo Español habla de estafa política. Estafa política, claro. Ahí está. Una gran infidelidad al electorado, porque, digamos, es un comportamiento que, vuelvo a repetir, implica un grave quebranto, ¿no? Pone en peligro el funcionamiento del sistema democrático, y especialmente en tiempos en donde me parece que todos los argentinos debemos tratar de recuperar la política en el sentido excelso, porque la política es una herramienta excelsa, ¿no?, para cambiarle las condiciones de vida a la gente, y estamos atravesando, mire, yo siempre digo que hay dos grandes campos que tienen mucha importancia para la calidad de una democracia, que están hoy atravesando una crisis muy profunda, ¿no? Uno es el campo judicial y el otro es el campo de la política, y los dos están atravesados por una crisis común de legitimidad y de confianza. Entonces, en momentos tan particulares, donde uno lo que debería hacer es precisamente tratar de recuperar la política para el Estado, recuperar partidos políticos fuertes, bueno, me parece que hay que tener actitudes, conductas, ejemplaridades que caminen en esa dirección. Porque de lo contrario esto genera mucha sospecha en la sociedad. Total. Yo he hablado con mucha gente que no es abogada, no son penalistas, y le digo que la opinión es bastante generalizada, y lo digo con todo el respeto, ¿no? No voy a ser yo juez de esta situación, me doy esta opinión porque creo que cuando están en juego intereses públicos fundamentales que tienen que ver con el Estado de Derecho, con el sistema democrático, bueno, hasta la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos le garantiza a los jueces la posibilidad de expresarse libremente, y hasta la obligación de hacerlo, y por eso lo hago.
De modo que me parece que son temas para reflexionar, para ponerlos en la agenda y para discutirlos y debatirlos en todas las instancias. Doctor, le pregunta Ariel Saca ahora. Decía recién usted que siente la obligación de expresarse en este momento. ¿Cómo? ¿Usted decía recién que siente la obligación de expresarse en este momento? Sí, yo siento la obligación de expresarme porque, le vuelvo a repetir, a veces, no lo digo yo, porque obviamente sabe que los jueces tenemos algunas limitaciones. Yo no puedo expresarme sobre un caso que esté sometido a juzgamiento, pero las convenciones internacionales le dan plena garantía a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, para ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y a veces no solo le dan esa garantía, sino que los colocan en la obligación de expresarse cuando precisamente se dan situaciones que ponen en riesgo intereses públicos superiores, como es el buen funcionamiento del Estado de Derecho, la independencia judicial, la independencia de los poderes, el cumplimiento, digamos, del mandato de la representación política, entre tantos otros temas sobre los cuales un juez sin ninguna duda debería expresarse. Y creo que yo tengo una doble condición, ¿no? Además ejerzo la docencia hace muchos años. Que además eso es importante, ¿no? Porque le deben consultar. Y además sobre esto, que muchos dicen debería ser también una revocatoria de mandato, ¿no? Porque hay una gran confusión, no se sabe finalmente para qué lado van a patear o para qué lado juegan, ¿no? Si es radical, si es libertario, de qué condición es en este momento. El Tribunal Constitucional Español, en situaciones de transfugismo político, dispuso precisamente la cancelación de la representación política e incluso la inhabilitación para ejercer cargos. Bueno, muy importante, muy importante. Doctor, gracias, muy interesante. Al contrario. Un abrazo enorme. Gracias. El doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema, profesor universitario. Está clarísimo, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, es lo que deberíamos hacer en la